Cordial saludo, estudiantes del grado décimo. Soy su docente Diana Hernández Zuluaga y en esta oportunidad compartiré con ustedes las orientaciones del taller número 8, ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Como siempre, iniciamos con el encuadre de la actividad, donde les presento el estándar, el derecho básico de aprendizaje y los indicadores de desempeño. Como objetivo principal de este taller vamos a reconocer las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado y vamos a aplicarlo a algunas situaciones de la vida diaria. En la vivencia nos vamos a encargar de realizar el análisis de la siguiente gráfica. Vamos a analizar esta gráfica en la cual tenemos el movimiento de un cuerpo. En el eje Y tenemos la velocidad en metros por segundo y en el eje de la X tenemos el tiempo en segundos. Vamos a analizar cómo varía la velocidad durante el viaje, durante el movimiento de este cuerpo. Entonces tenemos aquí el tramo o el trayecto de A hasta B, de B a C, de C a D y de D a E. Vamos a ir analizando trayecto por trayecto cómo va variando la velocidad y dependiendo esa variación de velocidad, qué pasa con la aceleración. Finalmente vamos a hallar el valor numérico de la aceleración en cada trayecto. Entonces tendríamos que hallar 1, 2, 3, 4 valores de la aceleración en cada trayecto. Ya conocemos la fórmula de aceleración. Aceleración es igual al delta de velocidad sobre el delta de tiempo. En la fundamentación científica y ejercitación vamos a consignar la siguiente información. Es muy importante conocer la deducción de las ecuaciones. Yo bien podría darles una fórmula ya despejada, pero hay que saber esas ecuaciones de dónde salen, cómo se llegó a esa expresión. Entonces la primera expresión que vamos a ver es la expresión para el cálculo de velocidad. Aquí está toda la información de cómo se llega a esa ecuación, aquí está ya la ecuación lista. De igual manera vamos a hacer con la distancia. En la distancia recorrida para esa deducción de la fórmula tenemos hasta que aplicar geometría porque vamos a hallar las áreas de este rectángulo y de este triángulo para poder llegar a la ecuación. Finalmente acá llegamos a la expresión para calcular distancia. Luego, con las dos ecuaciones anteriores vamos a calcular o vamos a hallar mediante un desarrollo algebraico una tercera ecuación que tenemos acá. Aquí nos dan también unas indicaciones que es importante tener en cuenta y que ustedes consignen en el cuaderno. Finalmente acá en este cuadro les presento las tres ecuaciones con las que vamos a trabajar en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Quiero hacer las siguientes aclaraciones como aparecen también aquí en color amarillo. Aquí en estas dos primeras ecuaciones ustedes observan que aparecen los signos más menos. Estos signos, el más o el menos se va a utilizar dependiendo si el movimiento es acelerado o si el movimiento es desacelerado. Si es acelerado va el signo más, si es desacelerado va el signo menos. Aquí donde aparece un asterisco, este asterisco reemplaza digamos que el signo por. Esta velocidad con el cerito acá significa que es una velocidad inicial, se lee velocidad sub cero. Entonces esta velocidad 0 es la velocidad inicial o velocidad 1, como la queramos llamar. Es importante tener en cuenta también esto, si el móvil parte del reposo, la velocidad inicial o velocidad 0 es igual a 0. Y cuando el móvil frena, la que se hace 0 es la velocidad final. Vamos a ver un ejercicio modelo. Entonces tenemos un tren que parte del reposo. A los 5 segundos ya tiene una velocidad de 180 kilómetros por hora. Nos preguntan por la aceleración, por el espacio recorrido a los 5 segundos y por la velocidad a los 11 segundos. Aquí les presento el desarrollo, la solución del ejercicio. Lo primero que hacemos es sacar las variables que tenemos, que nos preguntan. Estos datos pues nos dicen que el tren parte del reposo, por lo tanto la velocidad 0, velocidad inicial es 0 y el tiempo inicial también va a ser 0. Nos preguntan por la aceleración, la distancia y la velocidad. Aquí tenemos las ecuaciones con las que vamos a trabajar. Esta velocidad de acá nos la piden a los 11 segundos, por eso yo aquí al ladito le coloqué el tiempo. Bueno.
Para hallar la aceleración, entonces utilizamos la fórmula que ya hemos utilizado en anteriores ocasiones, solo que debemos pues tener en cuenta hacer las correspondientes conversiones de unidades. Para hallar la distancia, vamos a utilizar esta fórmula de distancia. Observen que como la velocidad inicial es 0 y va multiplicada aquí por el tiempo en esta fórmula, si yo multiplico 0 por cualquier otro valor me va a dar 0. Entonces, como todo este pedacito de la ecuación me da 0, yo lo puedo eliminar de la expresión. Por lo tanto, la distancia me queda igual a la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Voy a reemplazar los valores, la aceleración ya la había calculado. El tiempo son 5 segundos. Observen que como el tiempo está al cuadrado, yo encierro esos 5 segundos en un paréntesis y lo elevo al cuadrado. Este cuadrado afecta tanto al número como a la unidad. Por eso 5 al cuadrado es 25 y segundo por segundo, o sea, segundo al cuadrado, me debe aparecer acá para yo poder cancelar las unidades y que me queden las unidades de metros, que son unidades de distancia. Para calcular la velocidad a los 11 segundos, vamos a utilizar entonces la fórmula. Como la velocidad inicial es 0, también la puedo eliminar de la fórmula. Copio el valor de la aceleración que ya lo obtuve, el tiempo en que me están pidiendo calcular la velocidad son 11 segundos, cancelo unos segundos de acá, como acá esto es segundo al cuadrado, es como si yo tuviera segundo por segundo, entonces cancelo un segundo y me queda otro segundo. Las unidades que me quedan son metros por segundo, que son unidades de velocidad. Les recuerdo por favor estar muy atentos en las horas de asesoría. Si no entienden algo del ejercicio que acabo de explicar, saben que deben preguntar en ese horario para yo poderles aclarar sus dudas y así puedan resolver los ejercicios que se les plantean en la aplicación. Recuerden siempre estar muy pendientes de la rúbrica de evaluación, pues con base en ellas que se valoran los talleres. Les deseo muchos éxitos en esta actividad y recuerden mi disponibilidad para atender sus inquietudes.